Entonces, antes de ir a la siguiente conversación, vamos a escuchar a nuestra compañera Selene Terán, y es que tenemos información importante, y es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha notificado al Congreso del Estado que hay una acción de inconstitucionalidad por la reforma que hicieron apresurada, lo recordará usted, a la reforma a la regulación de la inteligencia artificial. Ya la Suprema Corte va a tener que revisar este tema y el Congreso reconoce que ha sido notificado. Se le enteran. Como lo mencionas, el Congreso del Estado ha sido notificado formalmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de una acción de inconstitucionalidad promovida contra la reciente reforma al Código Penal en materia de inteligencia artificial aprobado en noviembre del 2025. Héctor Serrano Cortés, presidente de la Junta de Coordinación Política y también impulsor de esta reforma, confirmó la recepción del documento y señaló que el equipo jurídico del Legislativo ya se encuentra analizando el expediente para elaborar la respuesta institucional. En el caso de la inteligencia artificial, me parece que ya lo tenemos en el jurídico. Se ha estado revisando y haremos las respuestas pertinentes y seguimos pensando que puede arribar a un buen puerto, afirmó el legislador. Al ser cuestionado sobre otros procesos legales similares, Serrano Cortés aclaró que hasta el momento el Congreso no ha recibido notificación alguna referente a impugnaciones contra la ley que sanciona las denominadas terapias de conversión. El diputado enfatizó que el único proceso activo del cual tiene conocimiento oficial por parte del máximo tribunal del país es el relacionado con el uso de herramientas tecnológicas y su regulación penal. Se espera que en los próximos días el área jurídica del Congreso presente los argumentos para defender la validez de la reforma ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La información. Gracias, Selene Terán, por esta información con esta polémica reforma que se hizo en el Congreso del Estado de manera muy apresurada. La sacaron sin revisión. Ustedes recordarán que en esta mesa, en la que estamos, en el espacio de mi compañera Erika Salgado, los diputados se habían comprometido a hacer foros, a realizar consultas para poder definir la presentación de reforma pues lo mejor posible, y nunca lo hicieron, ¿no? Incluso esa reforma, si no estoy mal, lo recuerdo, la sacaron antes de que llegara diciembre para dejar todo bien planchadito antes de los días decembrinos, y se fueron los señores legisladores de vacaciones. Ya no los volvimos a ver hasta ahora que pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación les notifica que la reforma va a revisarse. Para el análisis, y de hecho hemos platicado de este tema con Leopoldo Maldonado, el director regional de Artículo 19 para México, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Leopoldo? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Jonathan. Muchas gracias por el espacio y un saludo a tu auditorio. Bueno, de hecho tú y yo lo platicábamos en diciembre, estas preocupaciones que había sobre cómo venía esta reforma a la regulación de la inteligencia artificial. Aquí los legisladores dijeron, no, va a haber foros, vamos a comprometernos, vamos a hacer consultas. No fue así. Aventaron la iniciativa inmediatamente a la tribuna del Congreso, y así como llegó, pasó. Y ahora la Suprema Corte dice, la vamos a revisar porque hay una inconstitucionalidad, hay un recurso de inconstitucionalidad. ¿Cómo lo ven desde Artículo 19, Leopoldo? Pues mira, yo creo que es una buena noticia que se impugnen este tipo de legislaciones que dejan muchas dudas sobre la garantía de derechos, ¿no? Lo mencionamos en su momento, es una ley que no corresponde con la realidad del entorno digital, tiene conceptos, definiciones sumamente ambiguas y no es cualquier cosa. Si bien no tiene que ser casuístico, es decir, no tiene que haber una lista de casos que ponga el legislador para la aplicación de un delito en materia penal, sí tiene que haber claridad para evitar arbitrariedades. Y en este caso, lo que señalamos es que era
es demasiado amplia y ambigua estas definiciones que establecen la posibilidad de que mediante creaciones hechas por inteligencia artificial se genere alarma social, ¿no? Conceptos pues muy amplios, muy difíciles de medir y que están pues a criterio de un fiscal o una fiscal que eventualmente puede investigar a alguien y ese alguien puede acabar en la cárcel. Y esto, además, Jonathan, en un contexto en el que vemos una serie de propuestas legislativas, no solo en San Luis Potosí, sino en otros estados. Unos sí lograron aprobarse, como el llamado ciberasedio en Puebla, que ya fue declarado inconstitucional por algunos jueces de distrito a través de amparos que hemos promovido, pero también ha habido otras intentonas en Sinaloa, Estado de México. Es decir, hay como esta intención de ir restringiendo el espacio de libertades a través de la ley y en concreto a través del derecho penal, que es el derecho, digamos, sancionador más extremo, con el que podemos ser privados de nuestra libertad incluso. Oye, Leopoldo, pero aquí hay algo que se está volviendo un patrón, como tú lo mencionabas. En Puebla está, y a mí me parece más que claro, este asedio al trabajo periodístico, porque desde el poder no quiere ni que se tenga la más mínima estridencia en el discurso oficial. Pero algo que están haciendo los legisladores es que avientan las reformas, avientan las leyes como botellas en el mar, a ver quién se las encuentra, a ver si pasan así sin que nadie les diga nada, y luego se encuentran con la Suprema Corte, sea la anterior o sea la actual, que les rebotan las iniciativas porque van mal planteadas. Y esto ya se está volviendo un patrón. Ya no te digo aquí en San Luis Potosí, no es la primera, ya van varias. Pero esto se ha vuelto un patrón de los legisladores que no están haciendo o no quieren hacer bien su trabajo. Completamente de acuerdo. Mira, por ejemplo, también a nivel federal quisieron que pasara de noche ciertas definiciones en la ley general en materia de extorsión, ¿no? Es decir, la estrategia es tapar con fines legítimos este tipo de restricciones, este tipo de definiciones que permiten la arbitrariedad, ¿no? Violencia política en razón de género, pues nadie lo refutaría, nadie negaría que es una necesidad que se castigue ese tipo de actos, pero es cuando convierte en una medida legítima, la comienzan a instrumentalizar de forma ilegítima. En este caso, los legisladores lo que hacen es, de entrada, como tú dices, meter lo más que se pueda en las legislaciones y tratar de que eso pase de noche, pero gracias a una sociedad civil y a un periodismo vigilante, estas cosas no pasan de noche y vamos hacia adelante en la revisión, en el señalamiento público e incluso en la impugnación. Qué afortunado que sea una acción de inconstitucionalidad, porque esto permite la oportunidad de que no solo lo revise la Corte, sino que haya una declaración de invalidez de esta reforma, es decir, que no se aplique y que se tenga que reformar. Y eso es muy bueno, saber que hay instituciones que sí están ejerciendo esta facultad de meter acciones de inconstitucionalidad, porque si no, todo queda en manos de la ciudadanía. En Puebla, pues tuvimos que meter los amparos, las organizaciones y periodistas, porque la Comisión de Derechos Humanos de Puebla no se dignó a meter la correspondiente acción de inconstitucionalidad. Ahora, si lo vemos en los términos como venía, a grandes rasgos, esta parte que involucraba, por ejemplo, sí el mal uso de la inteligencia artificial, pero yo lo que he explicado aquí varias veces es cómo rayos vas a regular algo
que no está terminado, que está incipiente, que está lleno de errores, la inteligencia artificial no es perfecta porque es una recopilación de toda la basura que le hemos metido a estos aparatos electrónicos. Habrá conocimiento, habrá datos correctos, pero la mayoría ha sido basura. Y no tenemos a nadie que esté quitando la basura que hay en el Internet, en el mundo digital, o toda esta cantidad de cosas que no están reguladas, porque los mismos diputados ni siquiera le han entendido, Leopoldo. Sí, y mira, la regulación de la inteligencia artificial es un galimatías que ninguna parte del mundo han logrado resolver, ni se va a resolver. Lo que legislemos hoy, mañana ya va a ser obsoleto. La muestra está, por ejemplo, en las leyes de servicios digitales en Europa, que, bueno, muchas personas celebraron porque eran regulaciones adecuadas, no eran restrictivas, hacían un buen balance de derechos en la Unión Europea, pero en dos patadas sale ChatGPT y acabó con todas esas previsiones y ahora tienen que sumar un capítulo sobre inteligencia artificial. No está tan fácil, no se puede hacer sobre las rodillas, hay muchas afectaciones, hay que recordar, como bien dices, que hay un principio que es la interdependencia y la interoperabilidad de Internet. Si tú le quitas un engranaje, una partecita, puede que se caigan otros engranajes que dependen del que tú quitaste. No es tan fácil en Internet mover las cosas porque hay una dependencia mutua entre contenidos, entre pues toda esta operación tan compleja de la red de redes. Entonces se requiere primero entender la inteligencia artificial y luego mínimamente intentar regular algunos aspectos, pues dicen los expertos, procedimentales, no sustantivos, pues, porque la tecnología te va dejando atrás la ley. Ahora, ustedes desde artículo 19 han puesto una especial atención, sobre todo en el riesgo de la censura, el cómo esta reforma que la avientan ambigua, como tú lo mencionabas. ¿Y por qué decimos ambigua? A lo mejor el auditorio se preguntará el por qué. Porque en diciembre, y luego muy inteligentes, Leopoldo, a mí no me pueden decir que se ponen muy productivos 3 días antes de largarse de vacaciones. No me pueden decir que ahora toda la productividad sale antes de irse de vacaciones. Aprovechan porque todos nos vamos de vacaciones y se pierde el foco. Pero esta parte de crear alerta en la paz pública, el acusar que pueden ser hasta terrorismo, cuando coches bomba en Michoacán, esos no son terrorismo, pero sí en la inteligencia artificial hay terrorismo. Es esta ambigüedad que luego pone en riesgo esta censura al ejercicio libre periodístico. ¿Eso es lo que ven ustedes, Leopoldo? Sí, por supuesto, porque además, Jonathan, pues no, estas leyes no se aprueban en un vacío. Estas leyes se aprueban en un contexto donde ha incrementado exponencialmente el acoso judicial, donde hay cada vez más intolerancia a la crítica por parte de las autoridades públicas, particularmente del oficialismo, donde se está instrumentalizando la ley. Incluso, repito, aquellas leyes, aquellos artículos que regulan cuestiones legítimas se están utilizando de mala manera y hay otras que de plano no tienen nada de legítimas y aún así se están aprobando. Entonces, lo que estamos viendo es una tendencia a nivel México que ya se replica en otros países, que se llama autoritarismo legal. Uno es pasar este tipo de leyes que lo que buscan es restringir la discusión pública, amedrentar con su sola vigencia a los críticos del poder, y otra es también utilizar los aparatos de justicia para acallar voces críticas. Van en simbiosis, vaya.
Entonces, sí nos preocupa que la mala redacción, la falta de comprensión profunda de estas herramientas de inteligencia artificial, que por más que digan no se pueden comprender 3 días antes de salir de vacaciones y legislando al vapor, pues es lo que nos coloca en una situación de desprotección de nuestra libertad de expresión. Y esto además tiene un efecto cascada, porque otros congresos lo quieren replicar, quieren establecer modelos de regulación, diría yo, autoritarios del Internet y de la inteligencia artificial, que además va a ser sumamente complicado que se puedan hacer investigaciones serias si las fiscalías no tienen las herramientas suficientes. Ahora, la Suprema Corte, esto ya entra en la cancha de la Suprema Corte. ¿Ves que la Suprema Corte analizará a detalle, hará el trabajo que mira, a veces nos cuesta trabajo ver cómo salieron los nuevos ministros de la Suprema Corte, pero ves que aquí se va a hacer, no digo un acto de justicia, pero sí un acto de congruencia por cómo viene esta reforma? Mira, hasta el momento el balance ha sido positivo en el Poder Judicial de la Federación en general en materia de libertad de expresión. Ujú. Y hay algo que hay que decir con toda claridad. Es que lleva por lo menos 23 años, o 20 años, ponerlos en términos más generales, el Poder Judicial de la Federación, con eso me refiero a jueces, magistrados y la anterior Suprema Corte, construyendo antecedentes, construyendo jurisprudencia consistente protectora de la libertad de expresión. México sí tiene una doctrina y una jurisprudencia y precedentes judiciales que protegen la libertad de expresión. Otra cosa es que se apliquen o se inapliquen, mejor dicho, ya en los juzgados del fuero común. Pero la realidad es que tenemos eso. Entonces, sería escandaloso que lo echaran para atrás. Esto no quiere decir que tengamos que bajar la guardia. Esto no quiere decir que ya ganamos. Hay muchos temas de libertad de expresión que ya van a llegar a la Corte y que hay que estar muy alertas de que no pasen por encima de nuestros derechos. Entonces, lo han hecho hasta el momento bien. La semana pasada, por ejemplo, invalidaron el delito de halconeo en Sinaloa, un delito mal redactado que daba pie a que se le considerara, a un periodista se le considerara halcón, Uh-huh. como en buena parte del país, los códigos penales están muy más regulado el halconeo, entonces lo invalidaron, pero hay que recordar que la anterior corte ya había invalidado este delito en otros 3 estados, ¿no? En Guanajuato, Chiapas y en Michoacán. Entonces, te digo, no está tan fácil que se echen para atrás, pero lo que sí sabemos es que cuando toquen algún interés del gobierno central o del Poder Ejecutivo Federal, ahí es donde vamos a ver de qué está hecha la Corte en materia de libertad de expresión. Bueno, pues con esto nos quedamos, Leopoldo. Te agradezco mucho la oportunidad de poder hacer esta revisión de esta acción de inconstitucionalidad que llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si me lo permites, sigamos al habla. Que tengas buena tarde. Claro que sí, Jonathan. Un abrazo. Un abrazo para ti también. Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 para México. La Suprema Corte tendrá que ser la garante, la protectora de la libertad de expresión. Ha sido garante de otras cosas, pero esto verdaderamente se necesita.